Buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí en los estudios de la Facultad de Información y Comunicación iniciando este ciclo de debates organizado por la Universidad de la República con esta tarea tan interesante. Muchas gracias, Rosina Mallarini. Uno se puede preguntar por qué la Universidad de la República está organizando un ciclo de debates. Bueno, entre otras cosas porque el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de la República establece que dentro de sus fines está el estudio de los temas de interés general, así como ayudar a la comprensión de los asuntos de público interés. Exactamente, y para TV Ciudad también es un lindo desafío y un compromiso, porque de eso se trata, ¿no? Un canal público se debe a la ciudadanía y estamos en eso, ayudando a entender, a informarnos. Justamente la ciudadanía está convocada este próximo domingo 27 de marzo a un referéndum sobre 135 artículos de los 476 que tiene la LUC, la Ley de Urgente Consideración. El objetivo de estos debates es justamente acercar las posiciones de defensores de una y otra postura para que ustedes tomen la decisión soberana que crean pertinente. Esta noche vamos a estar hablando de economía y mañana el próximo debate será sobre vivienda y sobre educación. Muy bien, vamos a explicar un poco cómo va a ser la dinámica de estos debates. Cada uno de los participantes, ya sea del sí o del no, comenzará con 3 minutos donde podrá hacer un mensaje inicial. Luego pasaremos a una etapa donde habrá un intercambio ya desestructurado si se quiere, haremos preguntas, podrán hacerse preguntas entre ellos, uno contestará lo que dice el otro y al final tendrán 2 minutos cada uno para hacer un cierre final dirigiéndose a la población. Bien, vamos a recibir entonces al economista Jorge Polgar, que también fue subsecretario del Ministerio de Economía, el presidente del Eurogroup. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Polgar. muchas gracias. Y también en representación del NO le damos la bienvenida a Iván Posada, diputado del Partido Independiente. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bien, y si les parece, vamos de lleno también a algunos de los aspectos que hemos seleccionado para poder profundizar esta noche. ¿Te parece, Leo? Me parece estupendo, Rosina. Muy bien. La Ley de Urgente Consideración contempla varias modificaciones referentes a la economía y nos interesaría en este debate hacer foco en los siguientes puntos. El primero de ellos es una nueva regla fiscal. La Ley de Urgente Consideración establece la creación de una regla fiscal que limita el gasto público y, por tanto, el endeudamiento del Estado en función del resultado fiscal. Mientras antes la regla fiscal era sometida a votación en el Parlamento, ahora es fijada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que a su vez cuenta con un Consejo Fiscal Asesor integrado por personas independientes, pero nombradas por el Ministerio de Economía. Otro punto importante relacionado con la economía contenido en la Ley de Urgente Consideración son los cambios que introducen la Ley de Inclusión Financiera, que se incluyen en el capítulo llamado Libertad Financiera. En ese sentido, mientras en la Ley de Inclusión Financiera el pago de salarios y remuneraciones que tengan derecho a percibir los trabajadores en relación de dependencia o no, cualquiera sea su empleador, debía efectuarse mediante instituciones de intermediación financiera o a través de medios de pago electrónico, el capítulo de Libertad Financiera establece que ahora el empleador y el trabajador pueden acordar la forma de pago, ya sea por medio electrónico, institución financiera o en efectivo. También incluido en el capítulo de libertad financiera hay otro cambio, ya que la LUC establece que el monto mínimo que puede pagarse en efectivo en cualquier transacción pasa de 40.000 unidades indexadas a 1 millón, lo que equivale a pasar de unos $5.000 a unos 120.000. Y el último punto relacionado con la economía contenido en la Ley de Urgente Consideración que queremos abordar tiene que ver con los cambios en la forma de fijar los precios de los combustibles. Mientras antes el precio de los combustibles se fijaba en base a la recomendación de ANCAP, en función de cómo evolucionaban los precios de crudo en el año, la LUC establece que el Poder Ejecutivo actualizará el precio al menos cada 60 días, tomando como insumo para ello un informe de la URSEA, donde constará el precio de de cada producto, es decir, cuánto costaría cada combustible si se importara y estuviera disponible en las plantas de distribución de ANCAP, incluyendo las tasas e impuestos correspondientes. Muy bien. Hay más artículos, son 135 artículos, pero aquí vamos a tratar de arrojar un poco de luz para aquellas personas que todavía no tienen muy decidido o tal vez alguna persona que esté pensando tal vez cambiar su punto de vista. Vamos a empezar entonces con el debate, les agradecemos, hubo un sorteo previo. Un sorteo, exactamente. Y el favorecido para comenzar
Y con sus 3 minutos es Iván Posada, del Partido Independiente, representante del No. Bueno, en primer lugar, hay que agradecer esta invitación. Nos parece bien importante que la Universidad de la República tenga estas instancias de debate, de intercambio. Por cierto, nuestro país tiene una larga historia en materia de referéndum. De hecho, al referéndum recurrimos en el año 1989 para tratar de derogar lo que era la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que estableció la impunidad sobre los delitos cometidos durante la época de la dictadura. Y años después, en 1992, utilizamos el mecanismo del referéndum para derogar aquellos artículos de la ley de empresas públicas que tenían que ver con la posibilidad de la venta de Antel. Cada una de esas circunstancias era un cruce de aguas, un cruce de caminos en la vida de los uruguayos, donde claramente había cosas que nos dividían. No es el caso de esta ley, de estos 135 artículos que están impugnados en esta ley. No hay un cruce de caminos entre los uruguayos, simplemente hay una situación donde el Parlamento se expidió, el Parlamento de la República elegido democráticamente en octubre del año 2019, y se expidió sobre temas que están en debate, que por supuesto reflejan distintas visiones, y esas visiones, las visiones mayoritarias, fueron las que se expresaron en el Parlamento de la República. Lamentablemente estamos en esta instancia porque hay quienes promovieron este referéndum, sobre todo los que dieron el puntapié inicial. El sindicato de ANCAP lo explicó muy bien en su asamblea del 15 de julio del 2020, una semana después de ser aprobada la LUC, y allí dice que lo que se busca es fundamentalmente generar una estrategia de acumulación de fuerzas, de organización y de resistencia al modelo de gobierno que impulsa la coalición de gobierno. Y se agrega que lo que se busca esencialmente es una confrontación ideológica. ¿Qué tiene que ver eso con estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración? Nada. En realidad lo que se está buscando es una instancia de confrontación, y bueno, y estamos en esa instancia de confrontación cuando en realidad este debate, el debate sobre los artículos, lo dimos democráticamente en el ámbito del Parlamento, y allí el Parlamento de la República, por las mayorías elegidas democráticamente en octubre del año 2019, se pidió y lógicamente estableció y le dio a estas mayorías la posibilidad de expedirse en el ámbito del Parlamento de la República, del Poder Legislativo, y constituir en definitiva una voluntad, la voluntad de la mayoría. Como antes, durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, hubo mayorías que se expresaron legítimamente y que constituyeron las bases de su propia gestión de gobierno. Muy bien. Economista Polgar, su respuesta. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Es una excelente oportunidad para debatir sobre los problemas y riesgos de la LUC, que están en la LUC. A eso fuimos convocados y en esta casa, en la universidad, a eso nos vamos a concentrar, los problemas y riesgos que lleva la LUC. La LUC no tiene en sus artículos soluciones a los problemas de la gente. Aplica viejas recetas en general fracasadas y genera riesgos y perjuicios, daños que ya están ocurriendo en muchos de los temas también de los que vamos a hablar hoy. En economía, nuestra agenda de hoy, en educación, en seguridad, en vivienda y en campo. No hay soluciones, pero hay problemas que hay que corregir derogando. En materia financiera, como adelanto, trabajadores que pierden derechos y corren riesgos de quedar desprotegidos en la informalidad. Fuera del BPS, la cobertura social, tema crucial. En materia financiera también, elevar el tope, como ustedes repasaban, de $5.000 a $120.000 para transacciones en efectivo. La vieja idea del mundo en efectivo. ¿Para qué? Allí hay riesgos de lavado de dinero, le hacemos más fácil la vida al crimen organizado. Es crucial. En combustibles, la LUC fija un criterio que ya nos dejó combustibles más caros, aumentos récord, donde transmitieron inmediatamente, casi sin transición, las tormentas de los precios internacionales del petróleo a la economía doméstica. Nadie nos cubrió
de esa volatilidad. Inflación, combustibles caros e incertidumbre, crucial en la economía, en el manejo de los hogares y en el funcionamiento macroeconómico. Muy importante, crucial en sus consecuencias. Y además, el mecanismo urgente que se eligió es una excepcionalidad. Eso violenta, en nuestro entender, en una ley que tiene 40 leyes en una misma, violenta el espíritu constitucional de tratarlo para temas cruciales y urgentes. De tratarlo. Y se recurrió a temas considerados no urgentes, discrepo, son totalmente urgentes por sus consecuencias. Se recurrió a este mecanismo y le da un tinte poco democrático, un precedente que queremos despejar, que se vuelve crucial entonces, el próximo domingo, votar sí, votar rosado, y saldar este tema que tiene consecuencias cruciales para la economía doméstica, cotidiana y también la institucionalidad del país. Muy bien. Me sobraron unos segundos. Sí, me sobró. Bien. 30 segundos exactamente. Bueno, capaz que después Iván me concede alguna Los extensión. recuperamos. No creo que suceda eso, pero en fin. Diputado, Para usted, mí sería crucial. sí, usted decía, diputado, que no se ha quebrado, que no se ha dividido, ¿no percibe que sí se ha dividido con la LUC la opinión y se ha generado una división fuerte en la sociedad? Mire, los 135 artículos son una excusa para generar una instancia de confrontación. Yo creo que lamentablemente no se ha terminado de aceptar que entre octubre y noviembre se eligió un nuevo gobierno. Y por eso estamos en esta situación. Porque estos temas, por supuesto que son temas donde hay diferentes visiones, pero vaya si habrá en los 15 años anteriores de gobierno del Frente Amplio temas que fueron cruciales desde el punto de vista del debate parlamentario, pero a nadie se le ocurrió generar una convocatoria al referéndum porque se entendió que quienes estaban representando, sentados allí en el Parlamento y ejerciendo la mayoría, eran los que eran elegidos por el pueblo. La esencia de nuestro país es un sistema republicano, democrático, representativo. Hoy lo que está en cuestión, a través de la impugnación de estos 135 artículos, es ese sistema democrático, republicano, representativo. Bien, diputado, capaz que quiere hacer alguna referencia a todo esto, porque acá hay como dos visiones encontradas. Usted dice que una división, pero para usted esto fue muy democrático y Jorge Polgar acaba de decir que no tuvo la suficiente discusión. Hay un tema menor en esta etapa de repaso más general. Pero después me gustaría que pudiéramos ingresar al tema de la Sí, economía, que sí, es el que que para nos eso convoca. fuimos convocados. Por más general, esta discusión en el Parlamento fue en el contexto de excepcionalidad, una ley de urgente consideración, reservada para temas cruciales. Hay una contradicción en lo que manifiesta el diputado Posada, no resuelta. Es un mecanismo equivocado que violentó la Constitución. Violentó la Constitución porque está reservada precisamente para temas cruciales. Si no eran cruciales, la ley de urgente consideración no se debe haber tratado en tiempos récord, forzando un mecanismo. Nosotros sí pensamos, de todas maneras, que el contenido de los artículos, sus consecuencias son cruciales en los temas de economía y en otros. Hoy nos tocan los de economía. Entonces, sobre esos ejes me gustaría avanzar sobre los artículos de la LUC, porque no es un debate para defender gobiernos pasados ni para criticar el gobierno de ahora. Eso no aporta al referéndum, no es lo que necesitamos para votar rosado, para votar sí. Esta ley es mala, tiene problemas, tiene riesgos, perjudica a la gente. Yo critico la LUC, voy a traer los elementos, es de esperar que en este debate haya también argumentos defendiendo el contenido de la LUC. Esa es mi expectativa en este debate, en esta casa. Muy bien. Bien, y en ese sentido, una de las cosas que dijo Polgar, Iván, es que los trabajadores quedaban desprotegidos con algunas disposiciones de la LUC. A su entender, hay una desprotección de los trabajadores al cambiarse la forma en que se les pagan sus saberes, o su interpretación es que eso no sucede. Mire, está claro que el Partido Independiente, quien habla en representación del Partido Independiente, no votó los artículos del capítulo de la libertad financiera. Nosotros tenemos una posición distinta a lo que fue la mayoría que se ejerció en el ámbito parlamentario. Entendimos y planteamos alternativa a los artículos que venían del Poder Ejecutivo. Como en definitiva no se nos llevaron esos artículos, votamos negativamente. Por tanto, eso refleja una opinión que se laudó en el ámbito democrático por las mayorías, y nosotros
lo que hacemos en los ámbitos democráticos es acatar lo que en definitiva definen las mayorías. Ahora le voy a decir una cosa. Lo peor es lo que va a ocurrir si eventualmente triunfara el sí. Porque los artículos a que refiere, y particularmente el artículo que refiere al pago de nómina y otros artículos que fueron modificados por la ley de urgente consideración, si son derogados, quedamos con un vacío legal, sin legislación al respecto. O sea, es peor la enmienda que el soneto. Porque indudablemente una expresión, se podrá criticar de pronto lo que está establecido en ese capítulo de la libertad financiera, pero peor será que en definitiva no haya ningún artículo que regule, por ejemplo, el pago de nómina. Y eso es lo que va a pasar si en definitiva se aprueba, el sí obtiene mayoría. Usted dice entonces que si gana el sí, al otro día, bueno, o a los pocos días... Se genera un vacío legal porque, ¿qué pasa? Varios de los artículos, sí, particularmente los artículos del capítulo de libertad financiera, tienen la forma de sustituir artículos que fueron, digamos, artículos originales de la ley de inclusión financiera. Al dar sustitución al artículo y derogarse, obviamente, queda un vacío legal. Consecuentemente, al día siguiente, si triunfara el sí, debiéramos sentarnos en el Parlamento nuevamente a darle redacción a esos artículos, porque habría un vacío legal como consecuencia de la derogación. A ver, la opinión de Los vacíos se llenan y para eso es tarea de los legisladores. Yo prefiero buscar el punto de coincidencia y llegar a la conclusión de vuelta que sí es crucial las consecuencias. Y voy a usar las argumentaciones del propio diputado, que como se adelantó, al igual que nosotros, está en contra de esos artículos, estaba en contra de estos artículos de la LUC, porque son perjudiciales, por eso no lo votó. Pero se votaron en un régimen de urgente consideración, de excepcionalidad, que parecería no estar justificada. Posada dijo en el Parlamento, suscribo totalmente, y no lo podría haber dicho de mejor manera, sobre estos artículos que quitan derechos a los trabajadores y que le hacen la vida más fácil al crimen organizado para lavar dinero, Posada dijo, no compartimos, y lo sostiene, no compartimos este formidable retroceso, crucial, formidable retroceso que se da en la mayoría de los artículos de este capítulo. Primero, en cuanto a los derechos del trabajador, y después, al facilitar las actividades de lavado de activos. Facilita la LUC las actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sin dudas, es un paso atrás y creo que ese paso atrás hay que evitarlo. Como República deberíamos evitarlo no solo por razones de fondo, sino también porque nos vamos a poner a eventuales sanciones. Coincidimos en la gravedad, lamentablemente fue discutido en un contexto de urgente consideración, ¿En qué y lo que definitivamente lo que se vuelve urgente es derogarlo. Quienes estamos en contra, y en eso coincidimos, deberíamos coincidir en la forma de poder derogarlo. Nosotros encontramos que la forma es votar que sí. Jorge, estamos ambos en contra. La forma de poder derogar en un ámbito, en un sistema republicano democrático representativo, es presentando justamente en el ámbito del Parlamento 800.000 firmas, 800 firmas que habilitan un leyes referéndum. que en definitiva recreen ese debate parlamentario. El referéndum es válido, no está forzando ningún mecanismo constitucional. Es el ejercicio de democracia. Y en esta mesa, legítimo. Iván reconoció, coincidimos, busquemos las coincidencias, coincidimos en que son muy graves en sus consecuencias. Muy, muy graves. Alertó con palabras de gravedad. No estoy yo cargando las tintas no acá. tengo nada para que derechos sacar. De trabajadores. No estamos hablando grave para detalles. Y para la prevención del lavado de activos, que es la forma en que se mueve la delincuencia organizada, el crimen organizado. Al mismo momento que estamos subiendo penas para delitos menores, estamos facilitando el trabajo del crimen organizado. Y para eso se juntaron firmas, 800.000 firmas que habilitan, por suerte, el domingo que viene, un referéndum, donde se volvió crucial derogar estos artículos que ambos coincidimos que son cruciales porque tienen consecuencias negativas. Esos artículos se pueden derogar en el ámbito parlamentario si hay mayorías. Tenemos un referéndum y queremos que tomar posición. La esencia de la democracia se expresa justamente en el Poder Legislativo. Se expresa en el pueblo que juntó 800.000 firmas. Se ha buscado esta instancia de confrontación para tratar de generar justamente un referéndum contra el gobierno, porque es eso lo que está planteado. Todo lo demás... No entiendo cómo se recurre, creo que está suficientemente. Aportamos ya con esto, Iván. Bien. Sí. Si no es crucial, ¿por qué se fuerza
la interpretación del artículo de la constitucional, de la consideración de urgente consideración, y que coincidimos que los daños son cruciales. Es crucial derogarlo entonces. Bien, Pero, perdón, digo, porque hay un aspecto que me parece que es bien importante dejarlo en claro. El efecto de la derogación es dejar un vacío legal. O sea, que la situación de desprotección a la que nosotros aludimos en ese fundamento es peor si en definitiva se deroga, porque no quedará nada. No queda ni lo que está en la LUC ni nada. Hay un vacío legal. Y ese vacío, para el lunes 28 de marzo. el vacío legal en definitiva Que en el significa Parlamento van a una tener... mayor desprotección de los trabajadores y una situación desde el punto de vista de los aspectos que están planteados y que son modificativos de artículos de la Ley de Inclusión eso no es Financiera, correcto. Estamos discutiendo... notoriamente peor la enmienda que el sonido. Pero con ese argumento no habría Se me nunca referéndum, se me ocurre ¿no? algo peor que Sí. eso, ¿no? Para eso están los referéndum. Iván es contador, yo soy economista. Si quiere más información, y es un elemento nuevo, no lo había escuchado, hay juristas que seguramente tienen solución a esto porque es trabajo cotidiano del Parlamento. Los vacíos legales se llenan. Volver a legislar. Los vacíos legales se llenan Pero, con legisladores. Jorge, al final de cuentas, la pregunta es volver a legislar, ¿verdad? En algo que coincidimos, que es nefasto. Pero a ver, Es nefasto. lo que se expresó, Es nefasto el contenido de la LUC. la mayoría en el Parlamento se van a expresar Pérdida en de el mismo derechos sentido. de trabajadores, en lo cual coincidimos, y caldo de cultivo para el lavado de dinero. ¿No sería una oportunidad, Iván, para que esto tal vez se vote de una manera que a usted le satisfaga más? ¿Volver a legislar? Pero, a ver, ¿y cuáles son las mayorías en el ámbito parlamento? Las mayorías son las mismas que se eligieron en octubre del año 2019, no cambiaron, no van a cambiar. Claro, Por sí. tanto, la expresión de lo que se hace es, en definitiva, generar una situación peor de la que se critica. Pero también sería atender lo que está diciendo una cantidad de gente pero importante. se deja Sí. sin respaldo, sin protección a los trabajadores. Bien, Tenemos que cambiar de tema, si no... Volvamos a lo que nos convoca, que es la economía. Supongo que esto que acaban de decir abarca también otro de los puntos que hablamos, que es el aumento de la cantidad de dinero que se hace sin intermediación financiera. Supongo que ahí están de acuerdo los dos Está también. expresado en lo mismo que leyó Por cuando, eso. me citó y me trajo a colación. Yo allí había dicho lo que pienso a este respecto. Bien, así que pasemos A la regla fiscal, por algunos ejemplo. otros temas. La Otro regla de los fiscal. temas que Ese es están- un ejemplo paradigmático de esto. Bien, les pido una cosa, ¿no? Ustedes son gente que está en esto, pero a la gente común nos cuesta, y me incluyo a veces, entender las cosas de la economía, y cuando a alguien le dicen la regla fiscal, a veces uno pierde un poco de pie, ¿no? Pero si tuvieran que decirle a las televidentes que están del otro lado, ¿qué cambia? ¿Qué modifica la regla fiscal? ¿Cuáles serían los argumentos para o bien derogarla o bien mantenerla. Esta nueva propuesta que está contemplada en la Ley de Urgente Consideración? Yo les decía que esto es paradigmático porque en realidad la regla fiscal es una metodología. Es una metodología para gestionar los dineros públicos. Una metodología que se da el gobierno y que en definitiva la pone como ley para generar una mayor transparencia de cómo va a ser la gestión de los dineros ¿Es en públicos. cualquier momento que se aplica o en momentos especiales? No, digo, es Porque- una nueva institucionalidad Ajá. fiscal que realmente lo que busca es tener una lógica de tendencia desde el punto de vista de lo que es el crecimiento de la economía, seguir esa lógica de tendencia, con el hecho de fundamentalmente no afectar lo que son las políticas públicas en el largo plazo. No afectar las políticas públicas, ¿qué En implicaría? el sentido de no sujetarlas a los vaivenes de los ciclos económicos. En definitiva, generar ese crecimiento de tendencia en función de reglas que se cumplen, pero que es una aplicación de carácter metodológico. Que se esté contraviniendo, que se esté sometiendo a referéndum, a impugnación estos artículos, es realmente demostrativo de una lógica, yo diría, muy poco democrática. Porque en realidad el gobierno lo que ha hecho es decir, nosotros queremos utilizar esta metodología para realizar la gestión, la mejor gestión de las empresas de las cuentas públicas. Y la realidad es que lo que está planteado
es simplemente derogar esto. Pero Hay otros ¿acaso planteos. la oposición, Hay acaso otros el Frente planteos. Amplio quiere imponerle al gobierno la metodología como debe hacer la gestión de los dineros públicos? Bueno, tenemos un pequeño problema. Sí, tenemos un problema Tenemos que técnico de cambiarle el Polgar. micrófono a Polgar, pero ya aprovecho para preguntarle, pero no es solo el Frente Amplio. No, es el Frente Amplio, sí. Es el Frente Amplio y el PIS-NT. Ujú. ¿Eh? ¿Usted está convencido que las 800.000 firmas son solamente personas del Frente Amplio? Pero lo veíamos, ¿quién daba el puntapié inicial de esto? No, porque Era al quien principio el Frente promovía. Amplio no estaba acompañando. Bueno, pero quien promovió fue quien inició, quien dio el puntapié inicial fue el sindicato ANCAP. Y allí claramente se expresaba cuáles eran los motivos de generar esta instancia, una instancia de confrontación con el gobierno. Pero digo, sigamos con el tema de la en concreto, regla fiscal. Para usted esta nueva regla fiscal tiene virtudes, o es mejor que lo que había. Mire, desde el Partido Independiente la pedimos en nuestros programas de gobierno, en solitario de todos los partidos políticos desde el año 2004. Desde 2004 estamos pidiendo que el Estado uruguayo en su gestión aplique la regla fiscal. ¿Qué le hace La a la regla gente, fiscal- diputado, para bajarlo a tierra? ¿Qué le implica a la gente? A ver. Para la gente simplemente mayor transparencia, el gobierno se compromete a una forma de administración de los dineros públicos, estableciendo tres pilares. Un resultado fiscal estructural, un tope de gasto y un tope de endeudamiento. Esos son los tres pilares que en definitiva se establecen. Es una nueva metodología. Como tal, necesariamente esa metodología busca un determinado fin desde el punto de vista de la gestión pública. Bien, A Polgar, eso apunta. está habilitado. No, Ahora sí con micrófono. Ahora sí con micrófono, no hay mordaza. Como democrático. Esta nueva regla fiscal, para usted... Tan democrático como un referéndum. En el uso de la palabra a la ciudadanía, en el uso de palabra, en este caso, el invitado por el sí. ¿Sí? De vuelta, tratando de enfocar el contenido de los artículos. ¿Por qué no son buenos? Causan perjuicios. Y en este caso hay soluciones mejores. El diputado sabe que en la profesión está saldado de la existencia de regla fiscal. De hecho, Uruguay tenía una regla fiscal. Y es cierto que hubo iniciativas parlamentarias ¿Cuál regla para... fiscal? El tope de deuda es una regla fiscal. Sin duda que Jorge, es una regla Jorge, fiscal no- mencionada por no- ti no hará- en el uso de mis segundos. Ahora te pido... Pero no hará referencia al tope de la deuda que Te- ustedes mismos, tenemos- tú siendo su secretario, violentaron siendo ley. De ninguna manera. Sí, lo Siempre con el violentaron. Parlamento. En el 2014. Siempre con el Parlamento. Bueno, En tiene el que- 2014 lo violentaron. Violentaron Iván, ese tope de deuda y tú me decís Casi- que casi esa un debate académico. esa A ver, era la regla casi un fiscal debate. del gobierno. Lo tiene que A dejar ver, un hablar, momento, diputado. que Jorge lo Aquí explique y cualquier está cosa una después... regla fiscal que en un contexto de urgencia, ¿sí? Para algo no crucial, ¿sí? Para algo no crucial, que en otros momentos se votaba modificaciones si salían o no salían, porque se modificó la regla fiscal del tope de deuda durante los gobiernos anteriores. Del punto de vista económico está saldado que hay que tener reglas fiscales. El tema es que esta regla fiscal no es buena y fue discutida a los ponchazos, contrarreloj, con carácter de urgencia. Tiene errores. Primero está votada en medio de una crisis, una pandemia, una crisis mundial. Cuando precisamente estas reglas, Iván, que nos miran, ustedes, ¿sí? Que preguntaban cómo funcionan, estas reglas están en revisión porque está sabido que no funcionan para tiempos de crisis, funcionan para tiempos de normalidad. Uruguay adopta una regla fiscal y una regla fiscal rígida en plena pandemia, sin considerar que estar concentrado con régimen de urgencia en crisis y pandemia, discutiendo una ley que resulta que no es crucial, con los dramas que tiene Uruguay y el mundo. Eso es aparte. Hoy estamos invitados a hablar de los riesgos y problemas de la LUC, que ya vemos que tiene bastantes. Solo con la pequeña muestra de estos artículos de los 135 que queremos derogar. No funcionan en tiempos de crisis y se está revisando. Desde el 2008, estas reglas como las que adoptó la LUC están en revisión por gobiernos, por la academia, por los expertos, por las universidades. Están en revisión. ¿Tenemos las soluciones mágicas? No, pero está en revisión. No se encuentra una mejor regla aplicando mayorías automáticas y contrarreloj. Algunos problemas tiene. Claramente no tiene consenso político, que es muy importante para gobernar la política económica, la política fiscal. Tiene errores técnicos. No está saldado en la academia, Iván. No está saldado en la academia. En esta casa no está saldado. Porque tiene un consejo fiscal que no es independiente porque lo nombra el Poder Ejecutivo, como ustedes lo leían. No tiene una penalidad. Por notorias personalidades No tiene- independientes. No es independiente su diseño. Las personas pueden ser las mejores. Diseñamos instituciones, Iván, no personas. ¿Eso puede afectar la transparencia en algún... No cumple con lo que las normas en materia de regla fiscal para que funcionen y sirvan, que nos den una mejor política económica.
discutidas contra reloj y sin consenso técnico no funcionan. Algunos ejemplos de los problemas técnicos que tienen. No tiene un consejo fiscal independiente porque lo nombra el MEF. No tiene una penalidad. Es indicativa, no tiene una penalidad, no funciona como regla. Pero es que ninguna de La regla fiscal del tope de deuda tenía penalidad. Tiene que ir al Parlamento y el jerarca que lo lleva adelante. Lo mismo el tope de endeudamiento sigue teniendo, va al Parlamento. Mis minutitos Sí, para sí. que sea más claro. Sí. ¿Sí? Entonces, hablando sobre el contenido de la LUC, y menos contexto y contenido. Podemos hablar del contexto también. Problemas técnicos de diseño. No tiene un consejo independiente, no tiene una penalidad, como sí tienen las reglas que funcionan, y no tiene una cláusula de escape. Gravísimo. Después de la crisis 2008 planetaria y después de la crisis del COVID, todos los países, la Unión Europea está aplicando cláusulas de suspensión y flexibilización de sus reglas fiscales y nosotros adoptamos una, contrarreloj, que no tiene ninguna salvaguarda de escape. Una mala regla fiscal que podría ser mejor en un espíritu parlamentario de intercambio. Yo no soy parlamentario, pero seguramente sobran los parlamentarios como Iván, que quieren discutir con tiempo, ¿sí? E insistir legislatura a legislatura para mejorar la regla fiscal en vez de imponerla por un mecanismo de urgencia. No tiene cláusula de escape. Es una mala regla fiscal. Las malas reglas fiscales no producen buenas políticas fiscales. Bien. ¿Se puede mejorar? Sí. Hay que derogarla y discutir en un parlamento democrático con tiempo, porque no era crucial una mejor regla. Bien. Acaba de decir que no tiene regla de escape, ¿verdad? Ustedes lo oyeron. Sin embargo, en nuestro país, en esta situación de crisis generada por la pandemia, a través del Fondo COVID, se han transferido gastos en forma extraordinaria. En el año 2020, 727 millones de dólares aplicados para dar respuesta a la situación de la crisis económica y social generada a partir de la pandemia. Eso no es una regla En el de escape. año, Eso no es una en el regla de año escape. El gobierno 2021, a través del Fondo COVID, 1.153 millones de dólares, 412 millones de dólares aplicados al seguro de desempleo y de enfermedad, 448 millones de dólares aplicado en medidas sanitarias y 293 millones de dólares en medidas de apoyo social. Y no había escape. Para aclarar En el definitiva, A ver, para sí. aclarar el definitiva, contacto. a mí me gustaría preguntarle a Jorge, Pregunte, si hay una regla fiscal, si la regla fiscal del gobierno del Frente Amplio era el tope de deuda, ¿por qué en el año 2014 violentaron el tope de deuda fijado por ley? En diciembre del 2014 violentaron y posteriormente enviaron al Parlamento una ley para que, en definitiva, reconociera ese nuevo tope de deuda que necesitaba. Ustedes velarán por el uso del tiempo. ¿Sí? Y siempre Pero eso es conservando... así. Acá lo Eso es importante, así. como dijimos al principio, Se es aprobó un aportar nuevo información, tope de deuda, ¿no? Iván, te pido uso de la justificando palabra. la realidad en el 2000, te pido en uso el de la 2000, palabra. en el 2015, Podemos es decir, hablar, meses después. podemos hablar, Iván, siempre con calma, para que se entienda, sobre temas muy técnicos, casi académicos. Podemos hablar de la defensa de gobiernos anteriores o la crítica del gobierno actual. Yo lo que dije es que Uruguay tiene una regla fiscal y que es mejorable y que esta regla fiscal es mala. No cumple con estándares académicos que Iván no acaba de negar. Tiene que tener cláusula de escape. Yo no sé si ya quienes nos miran nos están siguiendo o no, pero claramente ven que no estamos hablando la defensa que hace la defensa que hace Iván. Por favor, Iván, me toca la palabra, Iván. Pero en definitiva, ¿Me toca la palabra o no me toca la palabra? Sí, sí, ¿Me amparan adelante. los amigos acá? Adelante. ¿Sí? La regla fiscal tiene que tener cláusula de escape. El gobierno se jacta de haber cumplido sus metas fiscales, no de haber aplicado una cláusula de escape. Vamos a tener la tentación en los minutos que nos quedan, si los gastamos en lo que fuimos convocados, en vez de criticar gobiernos anteriores o defender gobiernos actuales. Es parte de la discusión Yo política estoy, que se dio en el Parlamento. estoy criticando, Ahora hoy la estamos llevaron a otro invitados ámbito. a un referéndum. Quienes nos miran, hay un referéndum. ¿Qué vamos a votar? Una regla fiscal que está mal diseñada y que acá nos ha dicho lo contrario, que está mal diseñada. Se defiende la gestión del gobierno actual. Ese es un tema aparte. Defender gobiernos pasados o criticar gobiernos actuales, la tentación es enorme, es otro debate. Acá estamos hablando casi que entre colegas sobre una regla fiscal que está mal hecha. Bueno, Bien. lo de que está mal hecha corre por cuenta tuya, obviamente. Yo No hay- en ningún no hay momento, con- en ningún no hay momento, consenso en la para académica, nosotros, hay información para nosotros sobre es el una instituto. buena regla, Está contestando él. es una buena regla, es una regla que tiene experiencia en el mundo internacional, particularmente la experiencia chilena. Quien desarrolló la regla fiscal en Chile es el actual ministro de Economía del gobierno de Gabriel Boric,
un reconocido Iván, economista, ¿en qué un parte, reconocido ¿en qué parte de la norma economista, está escrita, un qué parte de reconocido la norma está escrita en la economista, cláusula de descarga? No está escrita la un cláusula de reconocido economista como Mario Marcel, Estamos hablando que de otra actualmente cosa. es el Ministerio de De Economía, Chile estamos hablando. y que claramente su origen es del Partido Socialista Chileno. Por tanto, este tipo de manifestaciones respecto a la inconveniencia de la regla fiscal, realmente Las reglas creo que se fiscales comenta son- absolutamente y sola. son así como yo cité textualmente lo que Iván dijo para criticar la gravedad de las modificaciones en materia financiera, que se me cite textual. Estamos a favor de las reglas fiscales. Esta regla fiscal no tiene una cláusula de escape y lo invito a Iván que me diga en qué parte de la LUC, en qué parte de su reglamentación se establece la penalidad y la cláusula Igual de yo escape. le digo a los dos y no, Suficiente Leo, por regla fiscal. No, eso ni que hablar, pero que la gente, mucha gente debe preguntarse en qué va mi vida con las reglas fiscales. Hubiera No, estado bueno. Una mala En política, realidad una mala es una política económica. Lo que dije al principio, es una metodología de gestión Bien. de los dineros públicos. ¿A quién le importa la gestión de los Yo dineros tengo una públicos? pregunta para Nos hacerte. importa a todos los uruguayos. Tengo miedo que la gente salga disparada, me parece que ya hablamos de regla fiscal, ¿no? Pero ¿cómo se aplica una regla fiscal en un momento como el actual, donde tenemos algunos sectores Acá de la tenemos- economía atravesando la pandemia y un récord de precios de commodities? O sea, ¿cómo se ajusta el endeudamiento? ¿Qué miramos? ¿No? Pero bueno, no sé. Yo creo que es más técnico de que lo que podemos sacar en Exacto. minutos. Hablemos de algo Simplemente- más mundano, hablemos de los Hablemos de combustibles, los a ver Simplemente si las la cosas gente pueden vuelve. estar mal hechas o bien hechas. Esta no tiene los consensos técnicos ni de CIMBE, ni de Universidad de la República, ni muchos de los Bueno, colegas la fijación por temas claros. de los precios de los combustibles, que también ha dado muchísimo que hablar, ha generado mucha polémica. ¿Es bueno? ¿Es malo? Adelante, a ver, Posada. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que está implementado. Bueno, creo que de hecho estamos todos los partidos políticos de acuerdo, porque fue votado por todos los partidos políticos en el Parlamento, inclusive el Frente Amplio, este artículo referido a los combustibles. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que hace es transparentar, por un lado, cuál es el precio de paridad de importación comparado con el precio interno, y que eso sea una guía para la fijación del precio interno. Y no nos pase lo que nos pasó en el pasado. Porque en los dos últimos gobiernos del Frente Amplio, el precio de los combustibles internos estuvo por encima del precio de paridad de importación. Hay un estudio bastante reciente. Aproximadamente en la década del 2010 al 2019, los uruguayos contribuimos con 288 millones de dólares por año durante esa década, como consecuencia de un precio de los combustibles en el mercado interno por encima del precio de paridad de importación. Esa es una regla, en definitiva, de transparencia del gobierno. Es Esto una, pasó- es una muy mala regla. Esto Es una pasó, muy mala regla. claro, es una muy mala regla para los gobiernos que, por ejemplo, como en los 10 años del 2010 al 2019, utilizaron este mecanismo para hacer caja. Como dijera recientemente el contador, el economista Odone. Gabriel Odone ha dicho que, en definitiva, el ajuste que se dio durante el periodo 2015-2019, fijando un precio de los combustibles por encima del precio de paridad de importación, supuso la forma de pagar la fiesta que se había hecho en el quinquenio anterior, es decir, en el quinquenio que fue del 2010 al 2014. Voy a Entonces asumir yo la- comprendo la que, responsabilidad que ahora se quiera de alguna manera descalificar la regla, pero la regla en realidad lo que pone de manifiesto es que si un gobierno quiere hacer caja, lo deja en absoluta evidencia. Bien, ahora Tengo unos cuantos minutos para hablar con la audiencia. puede La televidencia, Sí, adelante, tranquilo, Roberto. y con Iván. Hemos tenido una tendencia a hablar sobre defender gobiernos anteriores o No, la criticarlos realidad. y defender los actuales. Vamos a concentrarnos sobre qué hace esta regla y qué hizo esta regla. ¿Sí? El resultado. La LUC lo que establece es un traslado automático, prácticamente instantáneo, de cualquier turbulencia en los mercados internacionales de petróleo a los combustibles. Aparte de injusto, de dejarnos a la intemperie de estas tormentas que ya está pasando,
porque ¿Y por qué tuvimos, la votó el Frente Amplio, tuvimos un entonces? aumento récord. Hablemos de la Pero norma. Jorge, ¿por qué la votó el Frente ¿Puedo Amplio? seguir? Digo, porque si ustedes ¿Puedo tenían esta seguir? posición... Iván, ¿Puedo seguir con pero el- es puedo una seguir con- pregunta válida. Ya, porque pero la si hacemos después. definitiva, Primero que me que- explique por qué la votó el Frente Amplio si estaban en desacuerdo. Bueno, ahora lo va a si explicar, tiene a ver. tantos estos problemas, ¿por qué la votó? Bueno, Calma, déjenlo que calma, termine Iván, la calma, idea. Iván, ¿En así serio? ¿Por qué podemos la votó? aportar. Calma, Iván. Pero quiero saber realmente, Así, Ya lo dice. es una inquietud que quiero satisfacer. Estamos en los living de la gente. Y ya que te tengo acá, En un a ver horario, si me Ahora lo satisface dice. esa a un horario, inquietud. a un la horario. curiosidad es buena, pero hay que saber cuándo introducirla. Que él termine su parlamento, cuando él termine, le hacemos la pregunta. Yo también tengo preguntas para usted, pero... Exactamente. De vuelta tratando de levantar el nivel de la discusión en un ámbito universitario, además, porque el domingo tenemos elecciones de un referéndum, no estamos eligiendo un gobierno nacional. Ahora voy a hablar yo, Iván, y voy a explicar a la gente qué es lo que hace esta norma, porque todavía no sabemos qué hace la LUC, no se explicó qué hace la LUC, ¿sí? Porque la tentación de discutir 15 años de gobiernos anteriores o unos meses de en unos meses de la norma, ¿sí? La norma nos llevó a que el petróleo bajaba y no se bajó el petróleo, a pesar de promesa bajaba? electoral, ¿En dónde? a pesar que pasaba en el 2020 y no bajó un 19% de petróleo, no se bajó. 114 pero dólares el pero eso es petróleo, el hablar, barril de pero eso es petróleo. hablar, Hoy, ¿puedo hablar 114 yo? dólares. ¿Puedo hablar A ver, yo? Iván. A ver, Sí. que termine de redondear Sí, no se por qué desesperen se aplicó mucho esta y- forma de Entonces, ajustar. básicamente lo que gente. hace la LUC, Ahí va. ¿sí? Lo que hace la LUC es traslada de forma automática, como lo dijo Iván, Sí. el No, precio no dije del eso. petróleo. Cada dos Pongas meses mi palabra. se tiene que repasar, Sí, se claro. tiene que pasar Pero a no quiere tarifas. decir que el Poder Ejecutivo lo tenga que fijar. Es una norma que es ley. No, ¿sí? sí, es, pero- es una norma pero que es dice ley. que es una- entonces es no preceptiva ¿puedo la información al ¿puedo Poder terminar de Ejecutivo? hablar? No Entonces, quiere decir que entonces el no Poder es transparente, ya lo hemos Usted visto. dice lo que le parece. Pido Vamos a- 2 Ahí minutos está, adelante, para hablar que tranquilo con termine. quien me ven, ¿sí? Y no está interrumpido a los gritos, ¿sí? Porque hemos coincidido en tanto, gritos, porque en un no capítulo gritos. tan importante como el de la libertad de los trabajadores y los riesgos de lavado, hemos coincidido. ¿En esto parecería menor o no? No va a ser criticando el pasado ni criticando el futuro. ¿Qué hace esta norma? Traslada en forma prácticamente automático, porque en menos de 2 meses cualquier turbulencia del precio del petróleo internacional tiene que reflejarse en la nafta y en el gasoil. Y eso lo vimos acá, que llevó aumentos récord, alineado con las turbulencias que estaban pasando en el exterior con el petróleo, y subió en 3 meses el combustible en Uruguay 20% en 3 meses. Récord. La LUC nos trajo aumentos récord de combustibles en Uruguay, en aras de una supuesta transparencia. ¿Siguió subiendo el petróleo? En aras de supuesta transparencia, no sé dónde quedó, porque después el petróleo, cuando se confirmó el referéndum, dejó de haber aumentos de combustibles, como todos sabemos. Pero vayamos a la norma. Es un mal mecanismo, nuevamente, discutido en urgencia, ¿sí? Votado por el Frente Amplio a los ponchazos, en urgencia. ¿Hay posibilidad de hacer algo mejor? Lo votaron distraído. No, de ninguna manera. La LUC tenía daños mucho mayores, de temas cruciales como los de los 90, como decía usted, de privatización de empresas públicas. Está bien. Lo cierto es que quienes nos están mirando, que ni siquiera sabemos de qué partido son, se van a pronunciar sobre el contenido de estos artículos, no sobre gobiernos pasados o desempeño del gobierno futuro. Y eso es importante en la democracia. La LUC establece que se trasladan en forma rápida, prácticamente automática, cualquier turbulencia. ¿Sí? Si sube, sube inmediatamente la nafta en Uruguay. Eso es nefasto Eso no para dice, la bolsillo. eso no dice Para, el por favor, artículo por favor. 235. ¿sí? Ya termina, ya vamos con si usted, está Iván. Entonces, torciendo lo que dice es el lo que, artículo, es lo que nos ha pasado, Bien. es lo que nos ha pasado, es Eso lo no que lo nos ha dice. pasado en Uruguay, subió la nafta, se dejó aplicar cuando se confirmó el referéndum. ¿Eso qué hace? Algo que en economía, porque estamos hablando de economía, no es cualquier precio, no es cualquier precio del combustible. Es clave, es quien anda en moto, transporte colectivo o en los autos, es clave para que tiene que levantar la cosecha y está viendo cuánto vale el gasoil, y no tiene un horizonte de proyección de más de 2 meses porque la LUC está indicando que se tiene que reflejar. Nos quedamos sin cobertura, estamos a la intemperie. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se arregla esto? Se arregla con seguros, con contratos futuros de compra de petróleo, que ANCAP lo dejó de hacer Eso es porque no disparate. tiene el incentivo. Vaya Eso es redondeando. un Polgar, disparate. así ya le damos la palabra. Doblemente, la Por LUC favor. nos dejó, y acá Sí. evidencia, nafta, combustible de precios récord de crecimiento rapidísimo, sin protección ante eventuales futuras subas, que de hecho se están conteniendo por el referéndum, Bien. y no sabemos qué va a pasar el 28 después del referéndum.
necesitamos cobertura porque combustibles caros y volatilidad, incertidumbre, es doblemente inflacionario. Es doblemente inflacionario y es estamos... absolutamente disparatada y no tiene ¿Puedo base hablar? Sí, en el artículo. ya termina. 30 segundos y se termina, Polgar. Reflejar inmediatamente en los precios domésticos de los combustibles toda la tormenta internacional es inflación por partida doble, incertidumbre y combustibles caros. Muy bien. La prueba adelante. del 9 es lo que ha pasado en estos meses. ¿Qué ha pasado? Porque está rigiendo la... Un referéndum ha pasado. lo que está Por eso no pasando, sube la nafta. ¿Aumentó el combustible? Aumentó. Bueno, porque aumentó el precio en el mercado ¿Y internacional. por qué dejaron de Uruguay aumentarlo? Es un importador de ¿Y por qué petróleo, dejamos de aumentarlo? Y por tanto va a seguir, en la medida que se aumente, va a aumentar y en la medida que descienda, es lo que establece esta norma, va a descender. Y esa es la clave. La Así clave como es la estamos transparencia con para que no, no nos para más, pase entonces, sí. lo que pasó en los últimos 10 años del gobierno del Frente Amplio. Hablemos de la LUC, 288 Iván. Hablemos de la LUC, del millones domingo. de dólares por año que nos cobraron, que hicieron caja, porque aumentaron el precio de los combustibles por encima del precio de paridad internacional. Incorrecto, y ya señala el CED, Eso ya- colegas, eso ya- estamos citando Bueno, colegas, ahora es el turno Javier de de Aedo, Posada. No. Javier de Aedo. Y el A CED ver, señalan que tengo a pesar, por favor, un segundo, Tengo interrupción. acá, tengo Me acá. concede una No, intervención. tengo acá. Es el turno de En el Posada. 2010, el gasoil valía el precio del gasoil era de 27.80. 21.80 era el precio de paridad de importación. En el 2011, el precio que le pagamos al uruguayo, 32 pesos, valía 28 en el mercado internacional. 36 pesos en el 2012. Iván, pero- 30. Eso está bien. Son Este números. trabajo que hizo el Centro Son de números, Estudios pero para ahora el el precio de Desarrollo. importaciones está por arriba de lo que... No. El precio de desarrollo. El precio Leo, de paridad o sea, de el importación, aumento- el ahora aumento- en este momento el Poder Ejecutivo lo que ha determinado es no aumentar, en la medida que ANCAP tenía reservas, no aumentar el precio de los combustibles al grado que debería Pero estar en entonces- función del precio de paridad Iván, de importación. dos El errores. precio de paridad de importación es una guía para el Poder Ejecutivo. No es una obligación, es una guía. ¿Y Es no lo que podía dice el ser una artículo. guía en 2018 también? Y se optó por otra... Leo. No, pero Lo bueno, que pregunto es, lamentablemente si fuera no se- transparente, los ciudadanos decimos, Una- bueno, pero si justamente es tal, lo y si es tal, lamentable es tal. que entonces no existía esta norma. Dos afirmaciones. No existía esta norma y en consecuencia lo que pasó fue que Bueno. se hiciera caja a través del precio de los Tenemos que combustibles. ordenarnos, a ver un Sí, minuto, se nos fue el tenemos que cerrarlo y ahora quedan Quedan- las últimas reflexiones No, de cada uno. antes de los y 2 nos minutos, queda, nos me quedó vas a todo, perdonar, todo hay el varias capítulo de afirmaciones inclusión en una, financiera. no, inclusión financiera ya lo hablamos No, y coincidimos en lo lavado de nefasto de su activos consecuencia. quedó afuera. Está junto lo de Bueno, los, pero no pudimos los topes profundizar. lo leímos. Dos afirmaciones casi van que no Sí. son incorrectas. Se remonta a 15 años de historia, podríamos comparar con pocos meses, 15 no, de, este, 10. con pocos meses de este gobierno. Habla de transparencia y sin embargo un gobierno que dejó de aplicar la LUC, que indica que los traslados se traslada a la nafta los incrementos, y dejaron de trasladarlo porque ANCAP tenía ganancias. Exactamente. Javier de Aedo, no, Iván, no es así. Javier de Aedo y el propio CED que tú citas señalan que a pesar de que ANCAP estaba acumulando pérdidas, la que tenía ganancia era la UTE, se suspendió la regla, tal regla transparente que combustible tan caro nos ha dejado, se suspendió en su aplicación con una excusa Pero falsa. no te termino de entender. Con una ¿Están excusa caros falsa. o están baratos? Con una ¿Se excusa aumentó falsa. menos que en el mercado internacional Hay o un más? uso poco transparente de esta regla que nos tiene el descubierto. Traslada toda la volatilidad internacional al mercado doméstico. Eso es inflación, es imprevisión. Quien tiene que levantar una cosecha, quien tiene que llenar el tanque, sabe lo que quiere decir, ya no combustibles caros, porque eso Uruguay no siempre lo puede evitar. La volatilidad, no poder prever. Y lo que se hizo recientemente, cuando ya no fue conveniente aplicar esta regla, lo que se hizo fue una excusa muy poco transparente y no cierta, que es que ANCAP tenía ganancias y ANCAP estaba teniendo pérdidas. Lo dijo Javier de Aedo y lo dice el propio CED, vinculado al partido de gobierno que dice y no ANCAP. independiente. No es lo que Lo dice dice Javier de Aedo y el CED que tú No es mismo lo que citaste. dice ANCAP. El resultado está a la vista, naftas caras e incertidumbre. Pero ¿cómo? ¿Qué va a ¿Caras pasar o más baratas el que el precio de 28? paridad de importación? ¿Qué va a ¿Te pasar contradecís? el 28 de marzo? No lo sabemos. Último, son los últimos minutos. Posada, adelante. No, pero yo quedé que cerraba. Era el que cerraba. Bueno, o sea, entonces usted termine, Polgar. 2 minutos, Lo que Polgar. pasa es que venía Polgar con su tema. Sí, sí, este. venía envalentonado, venía... No, envalentonado no soy un valiente. No. Vine documentado a hablar sobre la LUC.
y acá tenemos la tentación de defender gobiernos de 15 años o criticar los actuales. Acá... Bien, no caigamos en criticar las ¿verdad? críticas. Tenemos 2 minutos. Es sobre la LUC. Sí, es sobre la Hay LUC. gente Entonces, que quiere saber qué votar este Exacto. domingo. Tiene 2 minutos para correcto. convencerlos para votar por el sí. Sí. Algo que estamos de acuerdo acá, algo que parecía no crucial, fue discutido en forma poco democrática en un mecanismo de urgencia. Tiene consecuencias, no arregla ninguno de los problemas de la gente, como vimos, ¿sí? Nadie defendió acá que estos 3 capítulos de economía defienden o solucionan los problemas cruciales de la gente en Uruguay. Nadie lo dijo. Yo lo critiqué, hablé de los riesgos, Iván no lo defendió. Hablamos del gobierno de pasado y hablamos de muchos números, pero no de las virtudes de la norma, letra escrita. Un legislador escribe normas, las tiene que poder defender. Y eso es lo que votamos este domingo. Como estas normas tienen efectos muy peligrosos, coincidimos en muchos, ¿sí? Muy peligrosos, en otros no coincidimos, pero lo estamos viendo, volatilidad, gran incertidumbre. ANCAP no está haciendo nada, por ejemplo, combustibles, por cubrir con mercados futuros posible suba del futuro. Lo mismo, una regla fiscal con problemas técnicos de diseño y sobre todo en estos capítulos de economía, porque hay peores o igualmente malos en el resto de los 135 artículos, que nada más ni nada menos coincidimos que ponen en peligro derechos laborales de los trabajadores y que promueven y facilitan el lavado de activos. Lo que es crucial ahora, si no era crucial hacer un referéndum, el referéndum se volvió crucial porque hay que eliminar estos riesgos y estos daños para los uruguayos. Bien. Por eso hay que votar sí, por eso hay que votar rosado. Se volvió crucial, Iván. Esta ley es tan mala que se volvió crucial que los uruguayos seamos legisladores democráticamente este domingo. Terminó. Bien. Adelante y Y vamos cierra. a 2 minutos para convencer a la gente para votar el no y mantener estos artículos que están en la ley de urgente consideración. Este referéndum es un referéndum contra el gobierno. Se planteó para generar una instancia de confrontación ideológica y generar esta discusión que estamos teniendo hoy. El debate se dio en el ámbito del Parlamento. Se ha criticado la urgencia. Sin embargo, en gobiernos anteriores se utilizaba un mecanismo que también era urgente y se violentaba la Constitución de la República a través de leyes de presupuestos con más de 800 artículos, donde cientos de artículos no tenían nada que ver con la materia presupuestal. Y sin embargo se hacía. ¿Y por qué se hacía? Porque se aprovechaba la oportunidad y de los plazos que tienen las leyes de presupuesto. Lo que tenemos planteado hoy es dirimir una instancia donde vamos, en definitiva, a dar respaldo a la gestión de gobierno. Una gestión de gobierno que en estos 2 años que lleva ha sido particularmente exitosa, porque se ha caracterizado por 2 cosas: responsabilidad fiscal y sensibilidad social. Responsabilidad fiscal en la administración de los dineros públicos, siguiendo los pasos que se establecen en esta regla fiscal, que es una metodología, nada más que eso. Un minuto le queda. Una metodología para llevar adelante lo que es una gestión de los dineros públicos. Y una sensibilidad social que se ha demostrado a través del Fondo COVID, con una transferencia fundamentalmente en lo que tiene que ver con mantener los vínculos con el empleo, a través de los dineros que se destinaron a los seguros de desempleo. Todo esto ha hecho, y de las transferencias que se hicieron a las familias en 15 situación segundos. más vulnerables. Esta situación es lo que en definitiva la gente debe definir el domingo y decirle no a este referéndum contra el gobierno. Muy bien. Jorge Polga, Iván Posada, gracias por participar. Les agradecemos. No sé cuánto quedó claro, pero bueno. Unos hablamos de la LUC y otros hablamos de política y del gobierno. Igual. Bien, Por empezá a supuesto, terminar. porque en definitiva esto es lo que está planteado, un cuestionamiento político al gobierno. Bien. No se terminó de aceptar el resultado de octubre y de noviembre del año 2019. Coincidimos en la gravedad con Iván de capítulos relevantes. Vamos a votar cosas distintas porque unos votamos sobre la LUC y otras votan sobre el gobierno. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a los dos. Ahora Encantado, nosotros muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Iván. vamos Hacemos una pausa. a un corte y al regreso vamos a hablar de seguridad. Seguimos aquí en Debate en la Universidad. Darme a mí mismo es un golpe bajo.
debate en la universidad, desde los estudios de la Facultad de Información y Comunicación, de la Universidad de la República, a través de TV Ciudad y de 107.7 FM Uniradio, y también por el canal de YouTube de la UDELAR. Gracias por estar allí. Hoy teníamos previsto hacer una segunda parte de este debate que atacara o abordara los temas de seguridad contenidos en la Ley de Urgente Consideración. La Universidad de la República realizó varias gestiones ante el Comando del No y todas las personas que consultamos declinaron la invitación, así que hoy no podemos tener un debate sobre seguridad. Sí, nos hubiera gustado acá tener un espacio para un rico intercambio de ideas, un intercambio productivo sobre por qué razones es bueno derogar o mantener los 33 artículos referidos a la seguridad que el próximo domingo se van a estar sometiendo a referéndum, Leo. Vamos a hacer un pequeño repaso porque son muchos artículos. Hay algunos que refieren a la legítima defensa. Se crean delitos que tienen que ver con el momento de la intervención de la policía, como el de resistencia al arresto o de agravio a la autoridad. Hay un aumento al tiempo que una persona puede mantenerse detenida antes de avisar a la fiscalía. También se aborda el endurecimiento de las penas al narcomenudeo o modificaciones al sistema carcelario, como por ejemplo quitar la posibilidad de redención de penas por trabajo y estudio para quienes hayan cometido algunos delitos, así como también cambios en la justicia penal juvenil. Como ven, son varios cambios que abarcan una gran cantidad de temas. La seguridad es un tema que preocupa a la sociedad, de casi todas las encuestas de opinión, siempre está entre los primeros temas que le interesan a las personas, e incluso los comandos de campaña, tanto del sí como del no, parecen haber advertido la importancia del tema seguridad porque muchas de sus piezas iban dirigidas a este tema. Bueno, eso es así, pero no obstante, según datos del Observatorio de Medios de la Facultad de Información y Comunicación, en la campaña rumbo al referéndum del próximo domingo de los 137 artículos de la ley de urgente consideración, se habló muy poco, lo estamos viendo, del contenido de la ley. Y justamente eso era lo que pretendíamos hacer en este espacio, ayudarlos a ustedes y también a nosotros a comprender por qué sería bueno dejarlos o si no, por qué sería bueno derogarlos, ¿no? Pero no fue posible. Desde la universidad agradecemos a Juan Cereta que había aceptado participar para defender la posición del sí a la derogación de estos artículos y les pedimos disculpas a todos y a todas ustedes por no haber podido concretar un panelista que defendiera la postura de no derogar estos artículos. Siendo así las cosas, llegamos al final, Leo, de esta primera entrega con el compromiso de encontrarnos mañana, el agradecimiento a las compañeras y compañeros de la Facultad de Información y Comunicación, del Rectorado de la Universidad de la República y de TV Ciudad que hicieron esto posible. Rosina, te invito a vos, tenés que venir porque va a ser un gusto. No podés zafar y los invito a ustedes también en sus casas. Mañana a las 22 horas vamos a estar debatiendo sobre vivienda y 22:30 sobre educación. Los esperamos. Nos vemos mañana. Que pasen muy bien.